Licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros, como siempre, un gustazo recibirlo por acá. ¿Cómo andamos? Gracias, Edgar. Pues es un gusto siempre estar contigo y saludar a tu auditorio, pues para tocar temas de suma importancia para los ciudadanos. Exactamente, licenciado. Y sobre todo, siempre buscamos la opinión de expertos en materia de leyes, como es usted, licenciado. Con lo que se vio ayer en el Congreso del Estado, estas reformas constitucionales, ya lo habíamos platicado antes cuando se dio la primera posibilidad de que se tocara en el Pleno esto, que a final de cuentas le dieron un poquito más de tiempo. Pasaron las semanas, ayer ya ahora sí se aprueban. Sus primeros comentarios al respecto de este tema, licenciado, usted como experto en materia de leyes. Bueno, yo creo que este tema es muy complejo porque parte de una concepción de lo que es la Constitución y la función de los poderes. Y en este caso, a mí me queda muy claro que el máximo poder reside en los ciudadanos, en el pueblo, y el pueblo es representado por el poder legislativo. Consecuentemente, el poder legislativo es el que tiene siempre, dijéramos, para el efecto de hacer leyes, la máxima autoridad, y el ejecutivo debe de conducirse de acuerdo a las normas y disposiciones que se emanen del poder legislativo. Y yo creo que esto es formalmente. En la tradición, obviamente, el Poder Ejecutivo es el que siempre ha conducido la política y el proceso del Estado. De tal manera que el Poder Legislativo siempre ha sido una comparsa del Ejecutivo. Y yo creo que en este momento que se dio la votación el 1 de julio, donde el mandato es un cambio, una transformación, implica pues un proceso que yo percibo que el Ejecutivo actual y el poder político que emana de esos grupos se resisten a soltar que las cosas se manejen desde el poder legislativo que va a entrar en septiembre. Ellos mencionan el caso de los diputados del PRI, los diputados del PAN, que fueron los que la mayoría votaron ayer, la sobre representación de Morena, que viene a partir del próximo mes de septiembre, y mencionan que es para darle mayor certidumbre al Estado de Sonora en temas que tiene que ver con la legislación de leyes. Yo creo que ahí es donde está el problema. O sea, ellos creo que no están entendiendo que ese equilibrio de poderes es emanado de un proceso legislativo, pero el proceso de legislar le corresponde a ellos. Y cuando ellos renuncian a facultades desde que ahorita ellos tenían y se las pasan al Ejecutivo, yo creo que eso es donde están violentando las cosas y creo que no abona a una buena relación entre los poderes, tanto estatales como federales. Yo creo que es muy importante que se busquen canales de comunicación y negociación. Lo que jurídicamente aquí pues va a proceder seguramente son promover las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, que son la vía institucional pues para en un momento dado paralizar esas posibles reformas constitucionales. Eso que ya lo mencionó Alfonso Durazo, el próximo senador por Sonora, por Morena precisamente, mencionaba eso, que van a buscar ya los mecanismos para paralizar. ¿Esto lo pueden hacer ya o se tiene que esperar hasta que ellos estén legislando? No, hay un periodo de 30 días que ahí pues lo tienen que hacer de acuerdo a los preceptos que están en la ley reglamentaria del 105 que regula estas dos acciones. A mí lo que me parece más grave es que en un momento dado estos cambios o procesos políticos generen condiciones de un malestar social mayoritario y que en un momento dado pudieran generarse condiciones de ingobernabilidad. Y obviamente eso no conviene a nadie porque puede ser un retroceso en lo económico, en lo político, en lo social. Y yo creo que debe de abonarse a que la institucionalidad permita que la sociedad se represente. Cuando la sociedad no se vea representada por los canales legales, ella tiene el último recurso, que es el cambio de la propia Constitución. O sea, y aquí es donde yo creo que los legisladores no han entendido que el poder máximo es del pueblo, es de la sociedad, y que ellos no pueden frenar ese poder que
de manera natural y en la propia Constitución está establecido en el artículo 39 en la federal y en las correspondientes del Estado, donde dice que el máximo poder es del pueblo y obviamente ahí es la representación por el poder legislativo. Licenciado, obviamente dentro de la cantidad de reformas que se hicieron ayer, que se aprobaron ayer en el Congreso, viene una que me gustaría conocer su opinión, el tema del fuero, que ya lo hemos platicado aquí en ocasiones anteriores, incluso como estábamos en el noticiero de las 2 de la tarde. ¿Qué opinión le merece este tema del fuero? Yo creo que, mira, el fuero es un reclamo social que podríamos decir que dentro de este paquete hay cosas buenas y hay unas cosas que hay que pues afinarse, pulirse. Okay. El fuero yo creo que es algo que pudiera considerarse que viene a ser una respuesta a un reclamo social de que todos los funcionarios públicos estén expuestos a las acciones penales en cuanto cometan algún ilícito y que obviamente pues los pueda encauzar con las acciones penales. Yo eso no lo veo como un gran problema. Yo el problema fundamental que observo en las reformas que se manejaron es el tratar de impedir que el Poder Legislativo que va a entrar en septiembre tenga realmente las funciones que constitucionalmente le corresponden. Y que este Poder Legislativo que está saliendo le pretenda o le buscó un esquema donde busca el predominio del Ejecutivo para hacer pues, que las cosas funcionen, donde ahí no debe haber equilibrio. Te pongo un ejemplo, muy rápido. En una sociedad anónima, la máxima autoridad son los socios y su representante de la Asamblea de Socios es el presidente del Consejo de Administración. Entonces no puede haber equilibrio entre ellos. ¿Quién manda? La Asamblea de Socios. Entonces, y si en un momento dado hay conflictos y el presidente de la sociedad dice, yo tengo la razón y no la Asamblea de Socios, ¿cuál es el que va a predominar? La Asamblea de Socios. Entonces es el mismo caso. El Estado es una sociedad política representada por los legisladores, ellos son la máxima autoridad. El tema de la división de poderes, en ese sentido, no existe. ¿En Sonora existe? La división de poderes es muy básica. Poder legislativo hace leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta, el Poder Judicial resuelve las controversias que se generen con motivo de la aplicación de las leyes. Y el Ejecutivo no puede discutir válidamente, en mi opinión personal, que los que lo mandan a las leyes, él pueda oponerse, más allá de imponer alarmas o alertas y que él quiera salirse con su voluntad, que tradicionalmente así ha sido y que ese es el problema que tenemos. El Poder Ejecutivo se resiste a soltar el poder y que realmente el Poder Legislativo sea el que le diga para dónde vamos en el Estado. Lo platicamos con Pano Salido, todavía falta otro paso más, vaya, el tema de que tiene que aprobarse por la mayoría de los cabildos del Estado de Sonora. 72 estados. 72 municipios, exactamente. Pero fíjate, mira, aquí es muy curioso. Todo esto, tradicionalmente, está como simulado, porque te puedo asegurar que ya está muy trabajado políticamente, que la mayoría de los municipios den su voto. Ojalá y me equivocara y que realmente ahí esta reforma se pudiera detener, porque sí es cierto, se requiere la mitad. Y el problema que generaron ellos es, con las reformas constitucionales que están impulsando, van a pedir las 2/3 partes y obviamente elevaron de una mayoría del 50% a las 2/3 partes, que es lo que va a dificultar que el nuevo Poder Legislativo pueda hacer cambios. Y le quitaron algunas funciones que le corresponden al Legislativo, se las dieron al Ejecutivo. Pues ahí está el análisis del licenciado Mejía Cisneros sobre este tema. Alguien que le sabe, le conoce a las leyes, precisamente el licenciado Mejía, por eso acudimos a él, como siempre lo hemos hecho aquí en vez de noticias, cuando viene este tipo de temas, para que usted le entienda un poco más desmenuzado y con palabras llanas, claras, lo que se vivió ayer allá por rumbos del Congreso del Estado. Licenciado, como siempre, un gustazo tenerlo por acá. Gracias, muy amable. Gracias, licenciado Mejía Cisneros.